Las redes arden, calles y esquinas también. Como pasa en todas las series, cada quien se pone un traje y la varilla de director y acomoda decisiones a su antojo. ¿Con qué visor vieron los aficionados el desempeño de los Gallos luego de un 3-0 contra Pinar que los dejó fuera de la postemporada? Veamos y escuchemos. Yo considero que la actuación de los Gallos fue buena, producto de que una cantidad de situaciones se fueron presentando ahora al inicio de año, que realmente no les permitió darle una secuencia de entrenamiento para poder lograr estar en forma, ¿no? No obstante, los bateadores estuvieron muy bien. La situación fue con los pitchers, que realmente aparentemente era nuestro fuerte y no se comportó como se esperaba. Hay que echar para adelante, hay que agradecer a Ariel que nos echó el equipo para adelante. Muy decepcionante, porque aquí nadie pensó que eso fuera a pasar con el equipo anterior. Ellos lucharon bastante. Ellos lucharon y se mantuvieron en el primer lugar bastante tiempo. Ahí, pero es verdad lo que siempre han dicho, que ellos cuando es el playoff no hay manera de que triunfen. Una falta de respeto con el pueblo Santi Espíritu. Ya año por año ellos se meten en la pelea y una actuación, pero ya cuando llega el momento crucial, se amachorran, es la palabra, se amachorran. Ellos no son de pelea, no son gallos de pelea. Bueno, pienso que la actuación no fue mala, ¿entiendes? Pero bueno, desgraciadamente no pudimos con Pinar del Río. La actuación fue perfecta porque llegó a primer lugar. Yo creo que tuvo muy buena actuación. Nada, que al final siempre hay algún error o eso, pero todo eso pasa en la pelota. Con el ardor de la derrota aún en su pecho, Ariel Sánchez asumió para sí toda la culpa y aunque reconoció que la falta de preparación debido al confinamiento previo incidió en el resultado, creyó que su elenco tenía para más. Bueno, creo que primero que todo el resultado no fue el satisfactorio que podíamos esperar, que era pasar a la semifinal, pero en realidad al no ser el segundo partido el equipo se mostró a una altura, a su nivel. Creo que jugamos un buen béisbol, luchamos por la victoria, no fuimos un equipo que nos dimos por derrotados ni nada por el estilo, y la valoración que tengo de mi equipo es que es un gran equipo, un excelente equipo, muchachos con tremenda calidad humana y tremenda calidad deportiva, y si algo tuviésemos que valorar o algo tuviésemos que cuestionar ahí, asumimos entonces la responsabilidad de nosotros, en este caso la dirección, de mi parte, que soy el único responsable de todo lo que no salió como se esperaba. Y estas son mis modestas opiniones. No puede negarse la real desventaja de un equipo que llegó a una fase tan exigente como los playoffs, con deudas en su preparación general y con visibles secuelas psicológicas y emotivas debido al confinamiento por la COVID-19, con mayor impacto en el picheo, que se fue de rotación y de secuencia general. Ello se complicó mucho más cuando enfrentaron a un Pinar del Río que llegó en mejor forma física y competitiva y con una autoestima al estilo de antaño y un picheo de lujo, incluidos 2 contratados en Japón. Hay que reconocer también que aún así lucharon y se entregaron, lograron 2 extra innings y supieron remontar la pizarra, mucho más en el del cierre, cuando lo hicieron para mí lo más difícil. Fabricaron 3 carreras en un momento extremo a un supersónico como Raidiel Martínez. Desde mi modesta opinión, que no soy ni la directora de equipo, ni lo seré por falta de conocimiento y también de condiciones, y que tampoco estaba en Cienfuegos, en medio de la candela, como ninguno de los aficionados, sí creo que luego de hacer esa hombrada, al igual que en el primer partido, la ventaja de 1 o de 2 había que defender con los dientes. Y aunque Ariel ya explicó que ningún lanzador llegó en forma, excepto Pedro Álvarez, sí dijo también, a las radios sobre todo, que si tenía que salir él a lanzar, lo haría. Por esa propia razón, había que apelar a la única variante posible, que cada lanzador sacara un out o 2, o es que ni siquiera teníamos para tanto. Lo otro cuestionable fue traer a Braña por encima de Pedro, aun cuando el primero respondió mejor en la campaña, pero siempre se ha dicho que los playoffs son un torneo aparte y no se suelen ver igual, y algo sí está escrito. Con todo y que su campaña no fue la mejor, Pedro Álvarez ha mostrado en todas las postemporadas que le sobra disposición,
y otras cosas para asumir momentos tensos. Lo de la defensa fue casi un calco de lo que pasó en la campaña de manera desastrosa y se sabe que a más presión, las manos y las mentes suelen tambalearse. Lo cierto es que, pandemia aparte, los Gallos se fueron ya y otra vez dejaron dudas sobre el extra que le falta en el momento clave. Lo cierto es que por X o por Y quedan en ese quinto puesto que se parece un poco más al equipo que definitivamente son en el papel. Porque en la campaña enseñaron garra y talento, capacidad para ganar y otros atributos. Habrá que voltear la página y seguir trabajando en lo que falta para resolver la clave, la respuesta del equipo bajo presión. Creo, y es mi modestísima opinión, aún con decisiones cuestionables, Ariel Sánchez debe mantenerse al frente de esa valla.